Bueno, creo que no necesito presentarles ya a don Luis Valencia Avaria. Profesor Valencia, le vamos a mostrar más material del que recogimos o filmamos en Inglaterra. Hoy día nuestro programa está íntegramente en Inglaterra y sobre todo al final hay un punto bastante conflictivo en que espero que usted tenga la gentileza de proporcionarnos los datos que nos puedan aclarar eso. Encantado. Ahora con sí, su permiso. algo he estado viendo aquí. Sí, bueno. Vamos entonces, si usted me permite, voy a presentar el material y luego vuelvo a conversar con usted. Vamos a recordar que en el programa anterior estuvimos en la Biblioteca Municipal de Richmond. Ahí nos atendió una dama muy gentil y, si usted se acuerda, cotejamos varios libros de defunciones, de impuestos, etcétera, para tratar de ubicar dónde, por aquella época, estamos con don Bernardo Higgins, a fines de los años 1795, por ahí, estamos con don Bernardo Higgins en Richmond. Y sabemos que vivió con una familia Eales. Entonces estábamos tratando de ubicar por esa época algún Eales. Las dificultades que tuvimos ya se las mostramos entonces, pero al final logramos establecer, si usted recuerda, en un mapa aproximadamente dónde habría vivido una persona, una señora Eales, que era el dato más cercano, más útil para esas fechas. Ahora vamos entonces a ir al lugar exacto que ahí se está mostrando. Como ustedes ven, un terminal de autobuses, de los típicos autobuses de Londres. Si alguna vez quiere venir usted a Richmond a conocer un lugar que de por sí es hermoso y que tiene el antecedente histórico de que aquí vivió Bernardo Higgins, ya sabe que el autobús que le conviene es el 37. Este terminal está ubicado a no más de, digamos, 3 cuadras, si fuese en línea recta, hay que ir por algunas callejuelas, de la biblioteca pública de Richmond, donde averiguamos algunos datos sobre la familia Eales y el posible lugar de residencia de don Bernardo Higgins. Bueno, estamos en este lugar y la calle que figuraba en la partida de función era Red Lion. Hay un nombre de restaurante chino aquí que recuerda ese apelativo, Red Lion Chinese Restaurant. Pero esta calle en que estamos nosotros, en que se encuentra el paradero de autobuses, es actualmente Wakefield Road. Ya vimos que aquí tenemos el paradero de buses. Al otro costado tenemos otro restaurante. El restaurante se llama Rendezvous, pero es un restaurante chino. Una cierta inconsecuencia de idiomas que, como ustedes verán, no es la única en este sector. Y ahora sí, prestemos atención a esta hilera de casas, porque aquí frente a nosotros está el lugar que se nos señaló en la Biblioteca Pública de Richmond como el lugar exacto donde habría vivido, habitado la familia Eales, sin que tengamos la certeza de que esa familia Eales, de la cual tenemos datos concretos, sea exactamente la familia con quien vivió don Bernardo O'Higgins. Esta es la calle. En la esquina hay otro restaurante. Detrás de ese restaurante, una iglesia antiquísima. Y veamos ahora la calle en sí. Se nos ha dicho que en esta calle actualmente está prohibido vender casas o entregarlas para la habitación de familias. Por lo tanto, la mayoría de ellas son oficinas. Aquí en la esquina, por ejemplo, está Hazelton Securities Limited Publishers. Son una compañía editora de libros. Aquí se me ha informado que en esta casa vive una familia que tiene unos chicos muy lindos, pero nos ha llamado la atención este letrero. Este signo en toda Europa es el signo de prohibido estacionar. Pero fíjense ustedes que está en italiano. Vietato parcheggiare autoveicoli nel cortile. Está en italiano. Ahora, ¿por qué podría estar en italiano? Nos preguntamos nosotros.
la casa podría estar habitada por una familia italiana. Pero en ese caso no parece muy acertado poner el letrero en italiano porque, puesto que aquí se habla inglés, la gente que es la que va a estacionar delante de la salida no va a entender lo que dice. Alguien me dijo, podría ser que la persona que vive aquí es inglesa y solamente quiere que no estacionen los italianos. Bueno, parece una interpretación un poco aventurada. Aquí termina la calle, el lugar donde tiene que haber vivido la señora Eales, que podría ser de la familia Eales donde vivió don Bernardo Higgins. Les dejamos con la vista de la calle lateral, de por sí impresionante. Cuando estuvimos en Richmond y recorrimos sus viejas casas, sus puentes sobre el Támesis, las famosas terrazas y lagunas, las Pen Ponds, por un instante imaginamos la presencia del joven americano, su amor por Carlota Eales, su vivencia inglesa. Un puente que se mantiene exactamente desde aquella época. Durante su permanencia en Inglaterra, traba amistad con un profesor de origen venezolano que ha estado en la Revolución Francesa, que ha burlado la persecución española y que busca en Inglaterra el apoyo para sus planes de liberación americana, Francisco de Miranda. Este es en la actualidad el balneario de Margate, a unas 3 horas de Londres, donde don Bernardo Higgins habría pasado una corta temporada. Hicimos el viaje a Margate especialmente. Margate queda en la costa este de Inglaterra. Desde Londres se viaja hacia el este, mirando hacia el costado de Europa. Hicimos ese viaje porque allí hay varios datos que se encuentran en los textos. Aparentemente don Bernardo se queda sin dinero. Estoy repitiendo lo que se encuentra, insisto, en algunos textos. Y lo solicita a sus protectores o gente que tenía sus finanzas, que eran unos relojeros Spencer y Perkins, pero al parecer a regañadientes le dan muy poco dinero y por ahí se dice que finalmente puede volver a Londres, aunque sin dinero, y encuentra alojamiento
en casa del capellán Morini de la Legión de Nápoles en la calle York número 38. Naturalmente, fuimos a la calle York número 38. Preguntamos dónde está. En realidad hay una calle York casi, digamos, en el centro de Londres. El centro de Londres es Oxford Street con el cruce de Regent y Piccadilly. Bueno, de Oxford Street, que es una calle horizontal, digamos, se va hacia el norte unas 10 cuadras hacia el sector de Marylebone y ahí está York Street y el número 38. Nos dijeron no hay ningún problema, ahí está la casa. Vamos a ver qué pasó. Something on this one. We are doing a documentary for South American television. In this house lived one of our founding fathers, Mr. O'Higgins. Maybe you don't know it. So I think it must be a bit older than I am. that was around. Don't think me. I don't want to be on television. That was around 1800. Yes, I wasn't born then. Certainly. But if you would answer me exactly what you just said in front of the camera, I would really appreciate it. And another thing, do you know if this area was bombed? Hicimos lo posible por convencer a la actual ocupante de esa casa de York número 38 de que nos diese una entrevista o algunos datos, pero lo único que conseguimos en claro fue que nos dijera que en la municipalidad, que quedaba a solo 2 cuadras de allí, nos podían dar datos exactos sobre la antigüedad de esas construcciones y de la calle misma. No idea. But it wasn't bombed during the last war. No, no, because I was here. Okay. Now, would you mind answering me those questions on camera? This is for a foreign country. You will never see it here in England. ¿Are you South American? Yes, I'm ¿Y habla South español? American. Sí, claro. ¿Y usted también, también? Ah, pero entonces es una suerte tremenda. Pero muy mal. No, pero no importa. Habla con un acento español. ¿Ha vivido en España usted? No, he vivido en España Ya. para 8 años. Lo habla muy bien. Y mañana, no, hasta mañana me voy para 2 semanas. Ya. Bueno, ¿me podría hacer ese favor entonces o no? Claro. Lo mismo que hemos conversado. Si usted sabe quién vivió aquí, Es que yo soy muy nerviosa y cuando me habla de porque hablo francés mejor que inglés, así que mi inglés es muy malo. Bueno, pero lo hacemos. ¿En inglés o en español, como usted quiera? No, en español no. En la municipalidad logramos averiguar que hace 100 años el actual número 38 no era el 38, era otra casa. Bueno, estamos al otro lado de la calle, al frente del actual número 38, y además hemos cruzado un camino principal que es el Gloucester Place y nos hemos trasladado a la otra cuadra, así que estamos en 2 sentidos al otro lado. Y este, número 27 de York Street, es el que, según los archivos de la biblioteca de esta municipalidad, era el antiguo número 38. Aquí hemos encontrado una agencia de viajes, se llama Estia. Hay algunos inquilinos, todos muy nuevos, y gentilmente este caballero, que es de la agencia de viajes, ha accedido a conversar con nosotros. You have a travel agency there. A travel agency and an estate agency also. Es una agencia de viajes y también de propiedades. Good business? Quite good, not bad. I couldn't complain really. Dice que no va mal el negocio. Is there any
old tenant here in the house, you know, somebody that has lived for a long time. Le he preguntado si hay alguien que viva hace mucho tiempo en esta casa. Oh yes, there was an old lady whom I used to see quite often every morning coming down the stairs, and I used to help her with her milk. Había una señora muy anciana a quien la ayudaba a veces a bajar las escaleras o ayudarla con sus paquetes de compras, yes? But I haven't seen her, to be honest with you, for about a month's time now. She looked very old and very frail, and I suppose she must have got ill and left the house, God knows. No la ha visto desde hace aproximadamente un mes. Supone que se ha enfermado y que posiblemente ya no viva en la casa. Are there any other older people here or mostly new tenants? No. Bueno, hemos dejado esos fragmentos de conversación para ilustrar un poco la búsqueda. Porque, en primer término, el primer número 38 no era el número 38 hace 100 años, sino hace 100 años 38 era el que ahora era 27, que vimos en la última entrevista. Pero resulta que nosotros teníamos que viajar al día siguiente a Irlanda para buscar la información que presentamos a ustedes en programas anteriores. Y el bibliotecario municipal de ese sector, que es Mary Le Bon, en Londres, tuvo la gentileza de decir que él iba a averiguar un poco más. Y cuando volvimos de Irlanda nos dijo que en esa época, hacia los años 1790 y tanto, ¿no?, ese sector era agrícola, no existía esa calle York. Nos dijo algo más, que yo solamente lo repito aquí porque no dispongo de los elementos para decirlo con absoluta certeza. Nos dijo que él había llamado al archivo victoriano y que no encontraba rastros de una legación de Nápoles, ni de un capellán Morini en Inglaterra en esa época, que no había encontrado rastros, no dijo que no existan, pero él no había encontrado ningún dato. De modo que con la urgencia de un reportaje de televisión quedamos solamente ahí. Por eso es que creo yo de particular interés en este momento consultar al profesor Valencia al respecto. Repitiendo, profesor, que lo nuestro no es una investigación histórica, es un reportaje de televisión con esta premura que usted advierte, pero eso nos dijo este caballero, que no había registro al menos. Ahora, yo no sé con qué diligencia ha buscado. Entonces, ¿qué apoyo histórico tiene todo esto que yo narré de que se quedó sin dinero y que sí, la legación de Nápoles? Efectivamente, don Bernardo anduvo un poco apretado, pero él dice que en la oportunidad algunos comerciantes, amigos, lo ayudaron. Y también este capellán Morini. Estos son detalles que recogió don Benjamín Vicuña Maquena. Yo creo que los tomó de algunos de los tantos apuntes de John Thomas. Lamentablemente no todos estos apuntes han llegado hasta nosotros, de suerte que no podemos saber más, porque este particularmente es relativo a Morini y a esa tal legación de Nápoles en Londres, no existe, no hay. Ahora, también hablamos, don Luis, sobre el amor de don Bernardo Higgins por Carlota Eales. ¿Es real eso? Bueno, eso sí, positivamente lo fue. Hay dos cartas de la madre de doña Carlota, perdón, hay una carta de la madre de doña Carlota y otra de John O'Brien a Higgins en 1823, en que hablan de ella. John O'Brien ha ido a Europa en busca de inmigrantes para formar aquí, para traer profesores y otras cosas. Y pasa por Londres y visita en Richmond a los Eales. Y, es decir, a la señora Eales, que era la que quedaba realmente. Y ella le cuenta entonces que su marido había muerto en 1810 y que doña Carlota había fallecido poco después, en octubre de ese año, y que no había querido casarse. ¿Que no había querido casarse? Que no había querido casarse. Eso la señora lo repite muy claramente en la carta que le dirige al propio Higgins, y le dice incluso que hasta el último momento ella siempre lo recordó. Lo que es más claro es echarle agua, ¿no? Sí.
Ahora, respecto a don Francisco de Miranda, nosotros mencionamos ahí el bueno, contacto. aquí en torno a Francisco de Miranda hay que hacer algunas puntualizaciones y rectificaciones. Generalmente se ha pensado, se ha creído que durante el periodo que O'Higgins vivió en Inglaterra, estuvo en permanente contacto con Miranda, e incluso se ha dicho de que Miranda habría sido su profesor de matemáticas. Pero esto es un error. Empezando, don Bernardo solo estuvo con Miranda los 3 últimos meses de su estadía en Inglaterra. Eso se puede comprobar por la fecha sencillamente en que Miranda arribó a Londres, que es conocida. Yo en el momento no la recuerdo, pero son solo 3 meses el periodo en que está O'Higgins y Miranda juntos en Londres. Enseguida, esto de haber sido profesor de matemática es tremendamente dudoso, porque, es decir, es absolutamente dudoso, porque don Bernardo no tenía dinero como pagar a un profesor en esa época. Fueron precisamente los meses más duros de las dificultades económicas que vivió. Y por lo demás, Francisco de Miranda no necesitaba hacer clases de matemáticas. Él disponía entonces de un ingreso mensual que le daba a un amigo, creo que eran 50 libras esterlinas. Don Francisco dejó un archivo muy completo, y si hubiera habido tal clase de profesor de matemáticas, algo habría habido en el archivo que hubiera demostrado eso. No hay tal. No se encuentra nada. No se encuentra nada. Bueno, para conocer el punto de vista de un historiador británico respecto a la personalidad de don Bernardo O'Higgins, pero también para otras preguntas un poco más difíciles quizá, conversamos, como ya hiciéramos notar en nuestro programa anterior y presentáramos a usted, con el profesor Simon Collier. Al profesor Collier no solo lo vamos a interrogar en la entrevista que vamos a ofrecer a ustedes a continuación sobre don Bernardo O'Higgins, sino que le vamos a hacer algunas preguntas muy puntuales sobre Inglaterra. ¿Cómo veía Inglaterra todo esto? Y vamos a ver qué dice un británico sobre eso. Y luego de escuchar esas opiniones, vamos a tener el placer de escuchar algún comentario que le merezca a don Luis Valencia, lo que dice el profesor Collier allá en la Universidad de Essex. Así es que vamos a esa conversación con el profesor Simon Collier. Creo que el primer choque debe haber sido una impresión de la enorme riqueza de la Gran Bretaña de esa época de plena expansión comercial, los comienzos de la revolución industrial, Londres, que ya tenía una población de quizás 1 millón de habitantes, quizás un poco más, quizás la ciudad más grande en términos de extensión física en Europa en esa época. Una sociedad enormemente próspera, una sociedad con instituciones liberales hasta cierto punto, un parlamento que funcionaba, un sistema de leyes respetadas por muchos sectores del pueblo. El choque entre una sociedad un poco atrasada, como fue el sur de Chile en esa época, y una sociedad avanzada, como fue Inglaterra en esa época, debe haber sido impresionante. Para Inglaterra en ese momento, América del Sur existe, hay conocimiento de sus potenciales, de su realidad. Para los ingleses, América del Sur siempre existía en 2 o 3 planos distintos. En el plano del mito y de la leyenda, El Dorado, esa clase de fenómenos. También existía siempre en un plano comercial, en el plano comercial de contrabando, por ejemplo. Y es evidente también que muchos intereses comerciales británicos en esa época tenían un interés enorme en establecer contactos comerciales con las colonias españolas. Esto se ve muy claramente con el influjo de comerciantes ingleses en los países sudamericanos después de la independencia. Inglaterra, a fines del siglo XVIII, vislumbra la posibilidad de independencia de las colonias españolas, estimula esas posibilidades. El gobierno inglés de esa época
tenía un cierto interés en estimular proyectos de ese tipo, pero hasta qué punto fue serio no se sabe. Es evidente que Francisco de Miranda, el precursor venezolano, vivía mucho tiempo en Londres gracias a una subvención del gobierno de William Pitt, del gobierno inglés. Pero fuera de eso, siempre había motivos también de motivos diplomáticos dentro de Europa. Dependía mucho, ¿no?, sobre la posición con respecto a España. Después de 1808, Inglaterra y España estaban otra vez aliados, por eso fue un poco difícil estimular movimientos emancipadores en las colonias del aliado. Ahora, desde un punto de vista de filosofía política quizá, ¿cómo ve Inglaterra en ese momento la independencia que empieza a producirse en América? Digo desde un punto de vista de filosofía política porque podría parecerles, por ejemplo, que es prematuro, que esas tierras deberían quedar todavía bajo la tutela de una nación más desarrollada. A juzgar de la documentación de la época, lo único que se puede decir que había un enorme optimismo en Inglaterra y en el resto de Europa con respecto a los países recién emancipados. Mucho optimismo, una impresión, quizás la gente se decepcionó un poco más tarde, digamos, pero a comienzos del siglo XIX no hay la menor duda de que había mucho optimismo en cuanto a las perspectivas económicas, sociales y políticas para América Latina. ¿Se les veía como naciones jóvenes, como...? Naciones jóvenes, sí, pero naciones jóvenes con un porvenir posiblemente brillante. Digamos, lo que fue Estados Unidos de Norteamérica, se pensaba que... Bueno, el ejemplo de los Estados Unidos, que fue la primera rebelión anticolonial, como se sabe, después del ejemplo de Estados Unidos, yo creo que había mucha gente que pensaba que algo muy similar iba a producirse en América del Sur. Pero en Inglaterra no se debe haber mirado con mucha simpatía todo eso. No se debe haber mirado con simpatía la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y no se debe haber mirado con simpatía el que muchos pueblos en el mundo empezasen a pensar que ellos eran dueños de su propio destino. Bueno, la independencia de los Estados Unidos fue una especie de trauma psicológico que duró relativamente poco tiempo, ¿no? O sea, los ingleses se adaptaron dentro de 10 años, 20 años. Y claro que la otra cosa que hay que acordar es que a principios del siglo XIX hay el gran auge liberal, liberal nacional incluso, simpatías en Inglaterra para con los países que quieren emanciparse, no solamente países en América, sino también en Europa, Italia, Grecia, países así. Así que generalmente durante todo el siglo XIX en Gran Bretaña hay una especie de sentimiento de solidaridad con los países recién emancipados o países que quieren emanciparse. No hay ningún elemento de perspectivas imperialistas en esto. Bueno, perspectivas imperialistas en términos de la adquisición de tierras, no creo. O sea, el resto del mundo sí. En África, en Asia, había ancho espacio para la expansión imperial en ese sentido. Pero no, en general se respetaba, ¿no?, el derecho de las nuevas repúblicas de constituirse y de llevar una vida independiente. Claro que la influencia comercial es otra cosa. ¿Y cómo se mira actualmente ese periodo de América Latina en la perspectiva que dan los años? Es una pregunta muy difícil. Yo creo que... Me refiero a esferas académicas, ciertamente. Sí. Creo que hasta hace algunos años había una tendencia, ¿no?, de mirar todo el proceso de la independencia en América del Sur como algo un poco formal.
como algo no muy importante, ¿no? En términos de los procesos fundamentales socioeconómicos. Y yo creo que esa tendencia se mantiene hasta cierto punto. Claro que hay que reconocer, ¿no?, de que políticamente fue un momento de enorme importancia para toda América Latina y nadie lo duda. Fue el comienzo, después de todo, de una historia independiente. Siempre desde el punto de vista académico, como historiador, en Inglaterra se siente una suerte de paternidad, aunque sea adoptiva. Por ejemplo, en el caso de O'Higgins, que se formó aquí, se siente que algo tuvo que ver todo esto. Se siente que fue un hombre hasta cierto punto, repito, propio, el que realizó esto, ¿o no? Hasta cierto punto sí. O sea, los ingleses, ¿no?, a veces se recuerdan el rol de los voluntarios ingleses que fueron a América del Sur para pelear en los ejércitos de Bolívar y San Martín, y también gente como Lord Cochrane, almirante Cochrane, cuyo rol en la Marina chilena es muy conocida. Así que en ese sentido sí. Pero en otro sentido parece que no. En un sentido más fundamental yo creo que no. Fue un acontecimiento, digamos, muy fuera de nuestra experiencia nacional, digamos. Y en ese sentido, en general los ingleses no sienten una paternidad en el sentido fundamental, pero en el sentido de que ingleses colaboraron, sí. Pero en general el académico, el historiador inglés, se siente un poco ajeno dentro de la historia de Inglaterra. Este es un proceso más bien adjetivo. Sí, algo así. El profesor Simon Collier conversando con nosotros en la Universidad de Essex en Inglaterra. Ahora, de lo que dijo el profesor Collier, profesor Luis Sí, Valencia bueno, Varias, ¿qué la comentario? verdad que le debo confesar, no conozco al señor Collier, pero me llama la atención, sí, que este profesor como que pretende o busca ignorar algunas cosas. Puede haber sido que en el momento no se le hayan ocurrido también. Pero hay algunos puntos muy claros. Empezando, las invasiones inglesas al Río de la Plata en el primer decenio del siglo XIX. Más adelante, es cierta la presencia, claro, de ingleses que vienen a auxiliar la independencia americana, aun cuando hubo un bill, una ley inglesa que lo prohibió por un tiempo, pero luego se permitió. Y luego, el reconocimiento de la independencia de estos países, particularmente el reconocimiento de la independencia de Chile. Es cierto que la política había hecho variar ya los gabinetes, y es natural que un gabinete tenga una política y el otro tenga otra. El caso de que Canning solo reconoció la independencia nuestra, creo que en 1800, no, la fecha no la voy a recordar, pero positivamente fue posterior al reconocimiento de la independencia de los demás países de América. El fondo de por qué no querían reconocer la independencia, porque O'Higgins envió a Irizarry precisamente tras de ese objetivo, obtener que Inglaterra reconociera la independencia de Chile. La razón última fue que estos países no se establecían como monarquías. Y entonces el gabinete inglés estaba profundamente preocupado de estas repúblicas, que era algo tan dañino para ellos como lo había sido la Revolución Francesa. Y entonces no eran muy partidarios de apoyar a revolucionarios de este tipo, a revolucionarios republicanos. Eso les chocaba. Por eso fue que San Martín precisamente hizo su gran campaña para tratar de convencer de que debía establecerse regímenes monárquicos acá.
Buenos Aires apoyó esto, hizo también grandes esfuerzos en ese sentido. El único hombre que en el sur del continente se opuso a la monarquía fue O'Higgins. En el norte lo hizo Bolívar. De suerte que algo de eso es muy importante. Es una lástima que el señor Collio no nos haya tratado ese tema. Bueno, en este punto cerramos nosotros este programa y también cerramos el capítulo europeo, británico de esta serie. En nuestro próximo programa, contando ciertamente con la muy valiosa colaboración del profesor Valencia, vamos a estar aquí en Chile, en una ciudad o una zona de mucha importancia en la ruta de los O'Higgins, y allí vamos a conocer parajes, desde luego lugares físicos y personas, tal como lo hemos hecho en todos estos programas. En nuestro siguiente programa, repito, vamos a estar en Chillán. Hasta entonces, muchas gracias por su compañía. Muy buenas noches. Oh, yes, Yes, I think- Victorian, I should Don't say. really know. Don't really know. There's a plaque on the wall down there. Yes. Somebody used to live there. Who was it? Who was it who lived here, you told me? Mr. Bernardo O'Higgins lived here. Era Good old Chilean. Irishman, was it? That was around the 1800s. Era un Chilean? You don't know? He was born in Chile Ajá. from Irish stock. His father actually became the virrey, that's the Viceroy. governor, Viceroy. viceroy Yes, yeah. in Peru, which was in charge of all that area. So this man was born in Chile with Irish